Estudio, Primera de Corintios, 29 de marzo de 2026. Bueno. Buenos días, hermanos. Aquellos que están en la parte de atrás, se les invita a que ya pasen a tomar sus lugares. Ya nadie. Nuevamente, se les invita a los hermanos que están en la parte de atrás tomando su café, que ya se acerquen y vayan tomando sus lugares. Vamos a comenzar con el estudio de Efesios. Y como pueden ver, el día de hoy no está nuestro maestro de cabecera, pero sigue el repetitorio, diría Javi, y digo yo. Entonces, vamos a tener un resumen de lo que hemos visto en la primera carta de Corintios. Entonces, va a ser una clase rápida, pero que vamos a retomar todo lo que hemos ido viendo poco a poco con Isaí. Entonces, ¿qué les parece si tomamos un tiempecito para orar y poner este tiempo en las manos del Señor? ¿Vale? Otra vez. ¿Qué les parece si vamos a tomar un tiempo para orar y poner este tiempo en las manos del Señor? ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver, vente, Luis, ayúdame a orar. Oras por mí también. Ok, hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir a escuchar tu palabra, Señor, seguir creciendo, Señor, seguir conociéndote cada día más, Señor, seguir enamorándonos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has dado una familia, un cuerpo, Señor, en donde podemos edificarnos unos a otros, Señor. Y, Señor, también gracias por la vida de Salatiel, Señor. Gracias porque sabemos que tú le has hablado a él, Señor, para que él pueda compartir tu palabra con nosotros, Señor. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir siendo sabios, Señor, tomando la mejor decisión, que es estar a tus pies, Señor, escuchándote, Señor, y creciendo en tu conocimiento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por los hermanos que vienen en camino, Señor. Tráelos con bien, Señor, y que podamos gozarnos todos en tu presencia. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Corintios. Corintios capítulo 1. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, son aquellos hermanos que escriben esta carta. En esta carta vamos o hemos visto más bien, cosas muy conceptuales. Isaí nos ha llevado poco a poco con muchos conceptos. El primer concepto que vemos aquí, o las tres primeras partes que vamos a ver en este capítulo, es tres preguntas básicas e importantes para todo creyente que debe tener toda la certeza de lo que es, ¿no? Una de esta pregunta es: ¿quiénes somos? Y Pablo, con el simple hecho de presentarse a sí mismo ya no como Saulo, sino como Pablo, nos está enseñando algo muy importante: es quién sabe que es él. ¿Sale? Este hermano, Pablo el apóstol, al ya no presentarse como Saulo, está diciendo: yo soy una persona que ha sido comprada, lavada, redimida, y que ahora yo tengo una identidad que está lejos de lo que era antes en Cristo Jesús. Ahora, antes de Cristo Jesús. Ahora, en Cristo, soy Pablo. Y se presenta siempre a sí mismo como Pablo. ¿Y qué es un Pablo? Pablo es un apóstol. Y el llamarse a sí mismo, o llamarse, o saber lo que hace aquí de ser llamado apóstol, nos responde la segunda pregunta que todo cristiano debe tener bien en cuenta y bien firme al contestar. Entonces, la primera pregunta es: ¿quiénes somos? Y somos, si nos vamos al Evangelio, somos santos y sin mancha. Lo dice en Efesios, que somos santos y sin mancha por medio de Cristo Jesús. ¿Vale? La segunda pregunta es: ¿qué hacemos nosotros aquí? Y Pablo, al llamarse apóstol,
no está haciendo una autoproclamación de lo que es él. El llamado de Pablo a ser apóstol, ¿ustedes recuerdan cómo sucedió? Más o menos. ¿Cómo recuerdan que sucedió el llamado a ser apóstol de Pablo? Cuando iba camino a Damasco, tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le demostró y dijo, instrumento escogido me es este. ¿Sale? Entonces, tú eres un instrumento escogido y esa es la segunda pregunta que tú tienes que tener bien firme para el momento de definir tu vida. Eres santo y sin mancha, pero además eres para Dios. Eres útil para el cuerpo. Pablo nos recuerda que somos llamados a ser siervos de Dios, cada uno en lo que ha sido llamado, pero sin ignorar que debemos edificarnos como iglesia por medio de los dones que Dios nos ha dado. Y la definición de siervo es una definición importante porque últimamente, la definición de siervo ha sido como muy X o como muy catalogada en un punto como, ay, es el siervo de Dios. Y siervo simplemente significa ser esclavo de un amo. Es aquel que sirve. En su palabra es el que sirve. Nosotros, tú y yo, una vez que somos adquiridos por Cristo, parte de el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo y tenemos una función. Y esa función solamente viene a ser útil cuando está en servicio. Muchas veces el apóstol Pablo asemeja la iglesia como el cuerpo. Y en el cuerpo, nosotros, la carnita que tenemos, conforme pasan los años, se va deteriorando. Y hay una enfermedad, y la doctorcita ahí me va a ayudar. O básicamente todas las enfermedades son porque las partes del cuerpo no funcionan o no funcionan correctamente. Es decir, cuando el páncreas deja de hacer su chamba, pues viene una enfermedad y esa enfermedad se llama diabetes, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo no está trabajando lo que debe o como debe. Cuando nosotros creemos que nosotros solamente estamos en el cuerpo de Jesucristo para ser parte de una asistencia y parte de un número ahí global en las mega iglesias ahora, estamos siendo miembros que no funcionan. Y un miembro que no funciona dentro de un cuerpo va a generar una enfermedad. Qué feo. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? Somos siervos y los siervos sirven a su Señor. ¿Qué más aprendimos de este primer capítulo? Que la iglesia no tiene un dueño. Versículo 2. La iglesia de Dios, ¿a quiénes le escribe esto? A la iglesia de Dios que está en Corinto. El hermano Pablo y el hermano Sóstenes le hablan y le exhortan a la iglesia que está en Corinto. Pero no solo es la iglesia que existe allá, sino es la iglesia de Dios. Y así, en este mismo concepto, nosotros podemos entender que la iglesia tiene solo un dueño. No es la iglesia de el hermano X o la hermana Y, no es la iglesia que tenga un dueño como una denominación, no es la iglesia que tenga un dueño como un movimiento, no es la iglesia perteneciente a alguien en este mundo. La iglesia, hermanos, la iglesia pertenece total y absolutamente a Dios. Y eso es algo que a nosotros no se nos debe de olvidar, porque tenemos hermanos en la fe que no tan solo somos estos, sino hay muchos hermanos en la fe que están reunidos, por lo regular los domingos, y están alabando y exaltando y declarando la grandeza del nombre del Señor. Entonces, cuando hay personas que quieren poner divisiones en esta idea de que, pues, ¿de qué iglesia eres? ¿No? ¿Y de qué iglesia soy yo? ¿O yo soy mejor porque yo voy y escucho a fulano de tal? Estamos entendiendo que esta persona no comprende que la iglesia es una, que el Señor es uno. Y esto es importante que lo recordemos porque en el capítulo 2 vamos a hablar de la voz de Dios y de una sola mente y de un mismo sentir. Y esto es algo que va aquí, ¿sabes? Si tú no entiendes que la iglesia
solamente tiene un dueño, vas a creer que el dueño es el que está enfrente, o que el dueño son los que están por ahí en el liderazgo. Y eso no es así. La iglesia solamente tiene un dueño, y ese dueño es Dios. Amén. También entendimos, un poquito más enfrente, acuérdate que es un resumen de los conceptos que hemos ido viendo, entonces me voy a ir rápido. Voy a leerte las partes principales, pero vamos a poner atención para que no nos perdamos. En el versículo 7 del capítulo 1 nos cuenta cómo esta iglesia, que es de Dios, está completa. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Cristo siempre va a estar completa. No hay iglesias en las que tú te encuentres que vayan a estar incompletas. Pueden haber iglesias en las que no están ejerciendo el don, pero están completas porque Dios ha puesto todos los dones en su iglesia. ¿Sí me explico? Por cuanto es su cuerpo, por cuanto nosotros podríamos decir, ay, esta ocasión, no sé, yo no pude estar en mi iglesia local, en donde soy miembro, en el caso de nosotros en Harvest, pero me fui a reunir con mis hermanos en la sierra, puedo entender que soy uno con ellos porque la iglesia es de Cristo, porque la iglesia es de Él, ¿vale? Y puedo entender que por cuanto es su iglesia también allá, Dios ha provisto todos los dones para que allá sigan siendo edificados todos los hermanos. Porque Dios no deja parte de su iglesia incompleta. No hay iglesias que se dediquen solamente a la enseñanza y esa iglesia es de enseñanza y ya. Y hay otras iglesias que son iglesias de exhortación y ya nada más son iglesias de exhortación. No, todas las iglesias tienen todos los dones para que puedan crecer completos en Cristo Jesús, ¿vale? Esto es algo que debemos de tener presente. Y mi número 3, vivimos con esperanza. La tercera pregunta, ¿quiénes somos? Santos y sin mancha, trasladados de aquellos que han sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado, pero también sabemos que somos siervos aquí y en el ahora, para la bendición de nuestra iglesia, para edificación, pero también sabemos que vivimos con una esperanza, y vivimos esta esperanza del Evangelio. Perdón, me había saltado este punto. Esta parte está en la primera parte, dice el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes nos da toda la idea de que es un evangelio en el que se vive por medio de la reconciliación. Tú y yo vivimos en la reconciliación. De hecho, tú y yo somos llamados a reconciliación con Dios. Romanos nos recuerda que tú y yo éramos personas alejadas, muertas, sin vida, llenos, y no tan solo llenos, dice Pablo, atestados de delitos, de pecados, de inmundicia, de nuestros pensares, de nuestros saberes, y que no podíamos acceder a Jesús, a Dios. Y entonces, este evangelio, esta idea y este plan de Dios de salvación por medio de Cristo Jesús nos viene y nos reconcilia primeramente con el Padre. Tú y yo somos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de su obra redentora en la cruz. Tú y yo tenemos acceso nuevamente al Padre por la única forma de la cruz. Esa es la única vía y el único camino que tú y yo hemos sido reconciliados. Y es el único camino en el que tú y yo encontramos para andar con el hermano. En este camino juntos hay choques, hay rispideces, hay diferentes formas de hacer las cosas, pero hay un solo evangelio, y ese evangelio es el evangelio de la reconciliación. Por lo tanto, puede que en algún momento puedas tener algún problema con algún hermano, pero tienes todo lo necesario en tu mente, en tu espíritu, para reconciliarte con el hermano. Entonces, estas son 3 preguntas básicas que nos sucedieron en el capítulo 1, que se respondieron y que nos van a dar como una idea en cuestión de lo que vamos a ir viendo posteriormente. Capítulo 1, versículo 10, nos dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y a pesar de lo difícil que se puede escuchar esto para los tiempos del día de hoy, en donde todas las voces son verdad,
donde todas las opiniones son respetables y verdades, y donde cada uno habla y dice su verdad, es un choque cultural el escuchar que todos podemos hablar una sola cosa, ¿no? Porque podemos decir, pues esa es tu verdad, pero yo tengo otros datos, ¿no? Yo tengo otras fuentes y yo lo veo diferente. Y sabes, ese simple hecho de que la gente se posicione en ese punto en donde dice, yo veo las cosas diferente y hazle como quieras, es su verdad. Y eso abrazan como verdad y eso los hace andar de esa forma. ¿Qué pasa cuando Pablo les dice, hermanos, yo te ruego que recuerdes que en Jesucristo puedes hablar una sola cosa? Sucede que la iglesia tiene una cabeza, que el cuerpo tiene una cabeza, y ese cuerpo y esa cabeza gobiernan en absoluto sobre el cuerpo. Es decir, en alegoría, ¿no?, que hace Pablo del cuerpo, la cabeza le manda a la mano qué hacer. La cabeza le manda y le mandata a los pies hacia dónde ir, ¿no? Es más, la cabeza gobierna y manda a la boca qué decir. Y esto es la belleza que el mundo no puede tener porque no tiene un solo Señor. Por eso es que es tan difícil para el mundo entender que la iglesia sí puede hablar una sola cosa, porque la iglesia está gobernada por una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. La iglesia no está gobernada por varias corrientes de pensamiento. La iglesia no está gobernada por la democracia. La iglesia no está gobernada por la tendencia de moda para predicar o para llevar a cabo la alabanza. No, la iglesia está gobernada por Cristo. Y Cristo es la voluntad de Dios. Y Cristo es la voz de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que solamente tenemos una cabeza que nos mandata, que si todos nosotros encontramos que solamente tenemos una cabeza que nos mandata, entonces podemos hablar una sola cosa, porque nos sometemos a la voluntad de ese Cristo. Cuando no nos sometemos a la voluntad de ese Cristo, entonces, sí, aún dentro de la iglesia, puede que estas cosas sucedan como sucedieron en Corinto, que vamos a ver que había hermanos que no tomaban en cuenta la voluntad de Dios para llevar a cabo su vida. Y eso es muy triste, porque es como cuando el siervo dice, yo no tengo amo, y yo soy porque soy. Y no me importa la voz de mi amo, sino yo voy a hacer mi voluntad. Básicamente es eso. En esta parte del versículo 10 en adelante, también nos damos cuenta por qué suceden estas cosas y estos conflictos, estas separaciones y estas cosas que vamos a ver poco a poco. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay en vosotros contiendas. Y el origen de la contienda tiene que ver totalmente con la idea de que yo soy independiente. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy, decía mi hijo, yo soy Nino Nane, niño grande. Soy Nino Nane y yo quiero hacer y yo hago lo que yo quiero. Haciendo a un lado totalmente la voluntad de Dios. ¿Sabes? Y esto es algo difícil porque la contienda tiene que ver con poder, con razón. La contienda tiene que ver con el estar sobre alguien, con gobernarlo, porque nadie contiende para simplemente decir, pues ya ves, ya, yo tenía razón. No, se contiende para decir, ya ves, yo tenía la razón. Así es que bésame la mano, ¿no? Así se contiende para estar sobre alguien. Y no es la idea del cuerpo de Cristo, no es la idea de la iglesia,
no es la idea de aquellos que estamos sometidos a un Señor, ¿vale? ¿Cómo se miraban estas contiendas? Pues por partidos políticos, nos decía Isaí, ¿no? ¿Cómo se medían estos partidos políticos? Versículo 12. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, es decir, cada uno de vosotros, en los que estaban en la iglesia, tenía algo por el estilo. Dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y la pregunta de Pablo dice, la pregunta más retórica que puede escuchar la iglesia, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo hablaría algo diferente a lo de Apolos? ¿Acaso Apolos hablaría algo diferente a lo de Cefas si están sometidos bajo la misma cabeza? No, eso es imposible. ¿Quiénes estaban haciendo el partido? Los hermanos que estaban. Porque decían, no, yo quiero parecerme más a X o Y porque yo creo que él tiene, ¿sabes? Y esto nos da la idea anterior y complementa la idea anterior de que la iglesia no tiene un dueño. Aquí ya le estaban poniendo dueños a la iglesia de Pablo, la iglesia de Apolos, la iglesia de Cefas, la iglesia de Cristo. Ya le estaban poniendo dueños. Y lo malo es que lo malo no es que dijeran la iglesia de Cristo, sino el punto es que estaban bajando la autoridad de Cristo a competir con Pablo, a competir con Apolos y con Cefas. ¿Sabes? No entendían que la autoridad de Cristo estaba superior a ellos. Puede que se escuche muy... Eso no pasa ahorita, porque ahorita ya está muy claro que la iglesia es de Dios y que debemos de seguir a Cristo, pero pasa. Lamentablemente, no sucede y por eso es que la palabra de Dios se actualiza y para nosotros es constante y para nosotros es bueno escucharla porque esto sigue sucediendo. Estas contiendas y estas separaciones pensando que el que está dividido es Cristo. Y Pablo dice algo para sentar a la iglesia. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué ha hecho Pablo por ti? Más que ser siervo de aquel que le mandató. Esto se trata de la cabeza, hermanos. Esto se trata de la rendición de los miembros a aquel que le manda, a aquel que le gobierna. Solamente es eso. Primera de Corintios se trata de personas que han querido caminar por sus lugares en lugar de rendir su voluntad a su Señor. Y Pablo les tiene que decir, ¿a poco yo he muerto por ustedes? ¿Yo di mi vida en la cruz? ¿Yo soy el Hijo de Dios? No, vean y miren que Cristo es el dueño de la iglesia. Vean, observen que Cristo es aquel que les ha comprado, que Cristo es aquel que ha dado su vida por rescate de ustedes. No miren al siervo como más de lo que debe de ser, más que aquel que ha venido a servirles por medio de la enseñanza. Amén. Entonces es algo bien importante que debemos de ser, de tener ahí bien en cuenta. La iglesia no tiene un dueño. El único que ha muerto por la iglesia, el único que ha dado su vida, es Cristo. Así es que no es que tomes un partido, no es que tomes un lugar a donde refugiarte, como los de Migue, los de Toño, los de Sala, los de Moy. No, la iglesia es de Cristo y pertenece solamente a Él. Así es que, hermano, cuidado cuando te suceda algo así. Cuidado cuando empieces a ver a algunos de los hermanos como no lo que no es, porque estos hermanos todos son siervos del Señor. Y si alguien se cree más que eso, recuérdale que es siervo del Señor. Versículo 18. Pablo se propone una cosa. Y esto es bien interesante porque nos dice, antes de que se propone, nos dice la importancia de la palabra de la cruz en la iglesia. La importancia de la palabra de la cruz básicamente nos lleva a un punto, el Evangelio. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, amén, Pablo. ¿Sabes? La palabra de la cruz nos lleva al hecho de que Cristo murió por ti y por mí, ¿no? Hace referencia al lugar donde Dios ha determinado a hablar a la humanidad y nos ha mostrado cuál es el camino de la salvación. La palabra de la cruz nos muestra la voluntad de Dios. Es decir, Dios ha hablado por medio de Jesucristo y ha salvado a la humanidad por medio de la obra de Jesucristo. Ese es el camino que Dios ha determinado para que tú y yo seamos salvos. Dice Juan 3:16, el versículo que todos se saben. ¿Qué dice Juan 3:16? Mas tenga vida eterna. Ese es el camino que Dios ha determinado para salvación. No hay otro camino. A lo largo de la carta vamos a explorar cómo los colosenses quisieron andar por otros caminos, pero Dios ha dicho, este es el camino. Jesucristo se define a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo ha sido el punto en donde Dios ha dicho, aquí voy a traer mi salvación. Por medio de la cruz, por medio del sacrificio de mi Hijo, voy a traer salvación a la humanidad. Cristo es el lugar en donde Dios ha hablado a la humanidad y Juan 1:1 nos habla del verbo hecho carne, ¿no? Déjame lo leo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo se refiere a Jesucristo. Entonces, cuando habla Jesucristo, me encanta porque cuando Jesús habla a la gente, les dice, yo no hablo lo que yo quiero, yo no hablo lo que yo me imagino, yo no hablo lo que yo me invento, sino dice, yo les hablo lo que mi Padre me ha mandado a hablarles, a decirles. Este siervo, por excelencia, este siervo completo. Entonces la palabra de la cruz, cuando Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura, se está refiriendo total y absolutamente al hecho de que Jesucristo murió por ti y por mí y para perdonar nuestros pecados. No está haciendo más grande o más chico el asunto en cuestión de lo físico de aquellos que murieron en la cruz como otras personas murieron en la cruz, sino porque Dios ha decidido que ese punto, ese sacrificio de su Hijo, sea el lugar para la redención de nuestros pecados. Amén. Ahora, esta palabra de la cruz parece locura para los demás. ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros pensamos o estamos configurados en nuestra cabeza de hacer cosas para merecer cosas. A mí no me tocó mucho, pero me decían, si sacas buenas calificaciones, te toca helado a la salida de la escuela, de la primaria. No me tocó mucho, como 2 veces nada más, pero era la condicionante. Y estamos configurados para hacer algo, sacar el 10, para recibir algo. Y creemos que en esta relación con Dios va de la misma. Creemos que esta relación con Dios nosotros tenemos que hacer para recibir. No, pues es que yo tengo que portarme bien. Eso lo has escuchado innumerables veces. Tengo que portarme bien con Diosito para que me vaya bien en el trabajo. ¿No lo has escuchado? Tengo que hacer mi buena acción del día para que me vaya bien, para que Diosito me bendiga. O cuando ya tienen algunas cosas que entre comillas llaman bendiciones, dicen, es que me porté muy bien con Diosito. ¿Sí te das cuenta? Esta idea permeada en los hombres que piensa que por hacer algo va a obtener un beneficio. Y mira lo que dice, por eso es que a la gente no le checa que el regalo de la salvación sea sin nada, sea una dádiva. Por eso es que no le checa que Dios te haya dado a su Hijo unigénito para que creas en Él y no te pierdas y tengas vida eterna. No le checa, porque dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿No? Entonces empezamos a poner reglas sobre reglas y empezamos a decir, bueno, entonces tengo que ir vestido de esa forma y peinado de esa forma o X o Y reglas que creemos con las que podemos agradar a Dios. Y eso no existe. La única parte donde Dios
ha demostrado sus salvaciones por medio de la cruz. Y claro que esto es locura para aquellos que están entenebrecidos en su mente. Sigamos. Después hablamos primero de la palabra de la cruz y después de la sabiduría. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, es decir, en el pensamiento de Dios, en cómo Dios concibió que fueran las cosas, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la sabiduría de este mundo busca por lo regular explicar cosas y entre ellas busca explicar a Dios y cómo alcanzar a Dios o cómo llegar a Él. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Básicamente, la idea principal de la humanidad fue, pues vamos a llegar a ser como Dios, vamos a llegar a donde está Él, es alcanzable, es tangible, vamos a ser uno a uno, cara a cara. ¿Cuándo qué? Cuando construyamos un lugar tan alto que le vamos a alcanzar. Básicamente nos está diciendo esto. El camino, en el camino de la sabiduría de este mundo, se buscan senderos místicos o ocultos que nosotros sabemos que no llegan a ningún lado, pero que el hombre quiere posicionarse para encontrar a Dios. ¿Has escuchado a estas personas que dicen que si lees la Biblia cada 6 palabras o algo así, encuentras mensajes ocultos? Como si Dios no se hubiese revelado completamente. ¿Sabes? Aquí viene el asunto. Niegan la revelación completa de Dios al decir, es que algo aquí hay oculto para el hombre, que si tú lo crees y lo encuentras y lo conoces, vas a conocer más a Dios y vas a ser más iluminado. Y entonces, cuando eres más iluminado, ya te pones sobre el otro. Tú estás chapa, brother. Yo estoy más iluminado. Ya entendí el Salmo 23 como realmente quiso decirlo Dios. Ajá. Este es el principio de la sabiduría. La sabiduría de este mundo no se desliga del poder. La sabiduría de este mundo no se desliga del estar sobre alguien. La sabiduría de este mundo sigue queriendo estar por encima de alguien más. Y en el principio del cuerpo, que es la base de la iglesia, recordamos que todos los miembros, ¿mande? Son iguales, son útiles y son buenos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice, en la idea que Dios puso, en la sabiduría de Dios, el mundo no va a conocer a Dios mediante caminos del hombre para llegar hasta Él. Es decir, no hay nada que el hombre pueda transitar para llegar a definirle. Pero sí le va a agradar a Dios salvar a los creyentes, a aquel que va a ser salvo, por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación solamente tiene que ver con el repetir el evangelio. Cuando tú predicas a alguien nuevo, no vas a predicarle a alguien una cosa y a alguien otra cosa. Tú vas a decir lo mismo, a lo mejor con otras formas, a lo mejor con otras expresiones, pero vas a llegar al mismo punto. Jesucristo dio su vida por ti, para salvarte a ti, para limpiar tus pecados, para hacerte santo y sin mancha y llevarte delante del Padre. ¿Sabes? Por eso Él vino, se encarnó, por eso Él vivió, por eso Él murió, por eso Él resucitó y por eso Él está preparando una morada para ti y para mí. Y por eso tú y yo lo esperamos. ¿Sabes? No vas a decir otra cosa que ese hecho. No vas a poder inventar otra cosa. Y es por eso que Dios ha decidido que por medio solamente del Evangelio venga la salvación para aquel que ha de ser salvo. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, porque ya vemos dónde ha entendido el apóstol que Dios puso el camino para la salvación. Y dice el versículo 2, pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una de las prioridades del apóstol es la edificación de la iglesia, porque él sabe que por medio del uno al otro va a ser edificada la iglesia. Y sabe y conoce perfectamente que esta edificación no va a provenir de algo diferente del Evangelio. Es decir, la frase antepone que toda la necesidad es la única y necesidad del creyente es de escuchar la voz de su Señor por medio del Evangelio. ¿Sabes? Cuando Pablo dice, me propuse saber entre vosotros solamente a Jesucristo y este crucificado, está anteponiendo la relación que tenemos tú y yo solamente por el Evangelio. La relación que tiene la iglesia por el Evangelio. Y esto es algo que luego no sucede muy seguido. Queremos presentarnos como conocedores, queremos presentarnos como sabedores, como superiores. Dios mío, vamos a aplicar la de Isaí. Amén. ¿Sabes? Y no buscamos más que escuchar la voz del Señor entre tú y yo. ¿Podemos relacionarnos con cosas que no son el Evangelio? Podríamos. Pablo dice, yo podría haberme relacionado con ustedes con que no son cosas que no son el Evangelio, pero yo me he propuesto esto, relacionarme contigo solamente por medio del Evangelio. Y cuando entendamos eso, vamos a andar en unidad, hermanos, porque el Evangelio no separa, porque el Evangelio no destruye, porque el Evangelio no hace a un lado las cosas, el Evangelio une. Y si algo es necesario para la iglesia, es mantenerse y permanecer en la unidad. Tú puedes relacionarte con el que está al lado sin el Evangelio, pero y lo edificante es relacionarte con el que está a tu lado por medio del Evangelio. ¿Y cómo es por medio del Evangelio, Salatiel? Por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y nos regresamos al tener todos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que siendo igual a Dios, ¿no qué? Nancy, ¿te lo sabes? No estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que dio su vida. Y esa es la forma en la que tú y yo nos relacionamos por medio del Evangelio, el amor. El amor. Me encargaron dar un resumen de los 8 capítulos, pero llegué al 2, ni modos. Pero entiende esto, hermano. La cabeza es Cristo, y Él te mandata. La voz es una. Para la iglesia no es imposible hablar una sola cosa. Y cuando decimos de hablar una sola cosa, no nos referimos a hablar norteño, hablar chilango, no nos referimos a hablar fresa. No, nos referimos a hablar una sola verdad. Nos referimos a hablar que Dios propuso en Cristo tu salvación y que Dios propuso en Cristo tu relación el uno con el otro. Y ese es el amor. ¿Quieres amar? ¿Quieres andar como una iglesia a la que Cristo ve y se complace en verla? Relaciónate con tu hermano por medio del Evangelio. Relaciónate con el que tienes al lado por medio del Evangelio. Relaciónate con tu esposa por medio del Evangelio. Relaciónate con tus hijos por medio del Evangelio. Relaciónate con tus padres por medio del Evangelio. Y nos la ponemos más difícil. Relaciónate con tu jefe por medio del Evangelio. Ay, vale. Dice Nancy que ya chafeó. Ya chafeamos varios. Relaciónate por medio del Evangelio. Esta es la forma en la que el apóstol Pablo dice, me propuse no saber más que a Cristo crucificado en ustedes. La última. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. El apóstol sabe completamente que el Evangelio no necesita convencimiento, hermanos. El Evangelio, tú no necesitas convencer a alguien
de lo que Dios ha hecho por él. Y entonces, ¿por qué no necesita el convencimiento del Evangelio? Porque es la misma palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es el poder de Dios. ¿Te acuerdas que Dios con su voz hizo los cielos? ¿Te acuerdas que con su voz Dios hizo la tierra? Con su voz el Logos, el Jesucristo, el que revela y que nos muestra a Dios, ha determinado que ese sea el camino de relación con el Padre. Y entonces, por lo tanto, por ser su voluntad, por ser su propia voz, tiene el poder para salvar, tiene el poder para redarguir, tiene el poder para mostrar tu pecado, pero también tiene el poder para limpiarte de ese pecado y para mostrarte delante del Padre, santo y sin mancha, delante de Dios en Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos, no alcancé los 8 capítulos, pero oramos. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres el centro de la iglesia, que tú eres nuestra cabeza y que sin ti, Señor, no somos nada. Pero, Señor, también, gracias porque nos gobiernas, nos mandatas, nos guías, nos hablas por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Ahora, Señor, danos oídos para oír, escuchar tu palabra, Señor, y ayúdanos a caminar en obediencia en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que hay café allá atrás todavía.